Bienvenido al programa Los Mejores Consejos Culturales, el cual está especialmente preparado para tu crecimiento personal. En este programa participa Juan Manuel Ochoa Torres, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y forma parte de su Consejo Académico Nacional al fungir como presidente de la Academia de Población. Es autor de una gran cantidad de libros sobre temas sociales, económicos, cívicos, religiosos y demográficos, algunos de los cuales han sido traducidos al idioma inglés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un espacio más de los mejores consejos culturales con el contador Juan Manuel Ochoa. Como cada semana es un placer que esté con nosotros porque tenemos aspectos interesantes que tratar y mensajes positivos que llevarle el día de hoy para la reflexión. Como todos los temas que el contador Ochoa tiene a bien, pues comentarnos a través de la experiencia y a través, de estudios. Aquí está con nosotros el contador Juan Manuel Ochoa. ¿Cómo está? Mi estimada Lilian, como siempre, un gusto estar aquí en este programa y un saludo muy afectuoso a todas las damitas, a todos los caballeros que nos hacen favor de sintonizarnos. Muchísimas gracias, contador. Y cuéntenos de qué tema le gustaría platicarnos. Para el día de hoy escogí una palabra que es muy común en cuestiones religiosas. Y no solo eso, esa palabra muchas veces, ¿qué crees?, es mal interpretada. Sí. La palabra que veremos para el día de hoy es la palabra protestante. Y como lo he citado en otras ocasiones, hay palabras que, en el momento actual, significan una cosa, pero ¿qué cree? Su significado original era diferente. El término protestante es un excelente ejemplo de esto que le menciono. La palabra protestar en el momento actual significa, entre comillas, mostrar de forma vehemente su desacuerdo sobre algo. Pero originalmente significaba otra cosa. Mire, la palabra protestante proviene de la palabra latina testificare, que quiere decir ser testigo de algo. Hay algunas palabras asociadas con el término latino testificare, que significan, como decía, ser testigo de algo. Les cito algunas. Testar significa lo que hace un notario, o sea, atestiguar o dar fe de algo ante terceras personas. Sí. Testador es la persona que dicta un testamento. Y, por ejemplo, detestar significa alejar algo o a alguien de forma brusca. Sí. Y protestar, que es la palabra justamente que hoy veremos, significa declarar o afirmar algo en voz alta. Por eso verá usted que cuando se le toma protesta por decir a un presidente, precisamente se le hace que declare en voz alta que promete, por ejemplo, cumplir con la Constitución y con el importante encargo que se le confiere. Pero hay una cierta declaración muy importante en el siglo XVI, la cual influyó mucho para que este término variara en cuanto a su significado original. Mire, hubo un grupo de evangélicos que en tiempos de la Reforma del siglo XVI, que cuando hicieron una especie de declaración en voz alta, en una forma un tanto peyorativa, se les llamó justamente así, los protestantes. Sí. Y estoy seguro que la mayoría de las personas del auditorio se habrán preguntado en alguna ocasión de dónde proviene la palabra protestante desde el punto de vista religioso. Claro. Por eso lo invito a que nos vayamos un poco más atrás en el tiempo para que veamos el verdadero significado de la palabra protestante. Sí. Si nos remontamos al año de 1529, veremos que cuando el emperador español conocido como Carlos V, que en realidad era Carlos I de España y V de Alemania, se juntó con sus príncipes alemanes en la Dieta de Espira, quienes ahí se encontraban, cedieron bajo la presión de este emperador católico y se votó en una proporción de 2/3 partes contra una a favor de un decreto que prohibía toda actividad religiosa
fuera de la Iglesia Católica. O sea, ya en la práctica, para el pueblo significaba el exilio o la muerte para las minorías evangélicas de todos los territorios sujetos a este rey. En ese decreto se estableció que las regiones que ya habían adoptado esos principios evangélicos, que podían permanecer así, pero establecieron una curiosa condición, que los que en ese momento fueran católicos, que de forma forzosa deberían quedarse en esa religión. O sea, en otras palabras, lo que se pretendía, o más bien dicho, lo que temían las autoridades eclesiásticas de esa época, era que la corriente evangélica avanzara más en el reino español, y por eso pusieron un freno a que más católicos aceptaran la fe evangélica. Además, no contentos con eso, también impedían que hubiera diálogos en público en materia religiosa, ya que temían que continuasen las deserciones casi masivas de la fe católica, como de hecho había estado ocurriendo. Sin embargo, ante esa imposición, los príncipes que eran evangélicos se resistieron, como te imaginarás, Sí. a aceptar esta dichosa ley, ya que consideraron que esa ley coartaba su libertad religiosa y por tanto, el día 15 de abril del año 1529, leyeron el famoso comunicado que de alguna forma les otorgaría un nuevo nombre a los grupos evangélicos, y a partir de ese momento, muchos les empezaron a denominar como protestantes, entre comillas. Como ese documento es demasiado importante, voy a leer para usted de manera íntegra la parte medular del mismo, y lo invito a que juzgue por usted mismo cuál de los dos grupos tenía razón. Le cito esta declaración íntegramente, entre comillas. No podemos aceptar ese decreto, porque se trata de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y porque en estas cosas debemos mirar, ante todo, los mandamientos de Dios, que es Rey de reyes y Señor de señores, teniendo cada uno de nosotros que dar cuenta por sí mismos de toda decisión en materia espiritual, y eso es algo completamente personal y para nada tiene que ver con cuestiones de mayorías o minorías. Si cometiésemos el error de aceptar esa vuestra resolución, aquí se está dirigiendo al emperador Carlos V, Sí. eso sería tanto como renegar de nuestro Señor Jesucristo y rechazar su santa palabra. Sería declarar que si Dios llama a un hombre a su conocimiento, ese hombre no estaría libre de recibir el reconocimiento de Dios. Por consiguiente, estamos resueltos, por la gracia de Dios, a mantener la predicación pura y exclusiva de la palabra, tal como está contenida en los libros bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, sin añadir nada que le sea contrario. Esta palabra es la única verdad, es la norma segura de toda doctrina y de toda vida, y no puede faltar ni engañar. Y quien edifica sobre este fundamento subsistirá contra las potencias del infierno, mientras que todas las vanidades humanas que se le oponen caerán delante de la faz de Dios. Si vosotros, aquí continúa, si vosotros no escucháis nuestra demanda, protestamos. Dicho sea entre paréntesis, note usted que están usando el verbo protestar en el sentido correcto, o sea, están haciendo una declaración en voz alta. Cerramos el paréntesis y continuamos. Si vosotros no escucháis nuestra demanda, protestamos
por medio de la presente delante de Dios, nuestro único Creador, conservador, redentor y salvador, que será nuestro juez, así como delante de todos los hombres y de todas las criaturas, que no consentimos ni nos adherimos de ninguna manera por nosotros ni por los nuestros al decreto propuesto en todas las cosas que son contrarias a Dios y a su santa palabra, a nuestra buena conciencia, a la salvación de las almas y al último decreto aprobado por la dieta de Espira, al cual solamente nos atenemos. Cerramos las comillas. Pues, ¿qué cree, mi estimado Radio Escucha? Que con esta declaración, a partir de ese momento, o sea, del año de 1529, a los evangélicos se les empezó a denominar por los católicos en una forma un tanto cuanto despectiva como los protestantes, entre comillas, porque hicieron esta especie de declaración en voz alta. Aquí surgen varias preguntas. La primera sería, antes de 1529, ¿hubo otros protestantes, entre comillas? Por supuesto que sí los hubo a todo lo largo de la historia de la Iglesia cristiana. Hubo multitud de personas que objetaron que estaban haciendo de la Iglesia romana algo diferente con respecto al Evangelio original, declarando que eso estaba en contra de lo marcado en las Escrituras, o sea, en contra de lo establecido por Dios. Como uno de tantos, citó a Nestorio, quien fue obispo de Constantinopla, quien se guiaba solamente por las Escrituras, más que por los preceptos humanos. Nestorio se opuso tajantemente a que en el Concilio de Éfeso, celebrado el 22 de junio del año 431, se declarara a María como, entre comillas, como Madre de Dios. Nestorio afirmaba, con razón, que Dios había creado todo el universo, incluyendo por supuesto a la propia María, y que a través de ella y de su Santo Espíritu, Dios vino al mundo por medio de Jesús, pero que a María no se le debería declarar como Madre de Dios. Así podríamos citar infinidad de personajes a lo largo y ancho de los siglos. Entre tantos, le cito a Montano, quien en el año 156 objetó la mundanalidad que se estaba infiltrando en la Iglesia cristiana, o a Tertuliano en el año 220, igualmente a Hipólito, quien en el año 235 fue obispo de la Iglesia de Roma y se opuso a la corrupción de esa iglesia. Tenemos a Prisciliano en el año 385, quien fue obispo en la región de Ávila, en España, mismo que fue juzgado por hereje por el Concilio de Toledo. Usted podría decir, pues, ¿qué fue lo que hizo este caballero? Sí. Pues se atrevió, entre comillas, a promover la libre lectura de las Escrituras. Y así hay una muy larga lista de personajes. Y como grupos, podríamos también citar a los valdenses, a los cátaros, a los albigenses y a muchos otros. ¿Sabe por qué se escucha más de los seguidores de Lutero en tiempos de la Reforma? Porque hubo una especie de coincidencia con la invención de la imprenta y ya no pudieron impedir que la Biblia se imprimiera y se difundiera en una forma más libre. Pero, volviendo a aquella declaración de los evangélicos que le citaba del año de 1529, le pregunto, ¿cuál considera usted que podría ser la principal diferencia entre grupos católicos y cristianos? ¿Será acaso que son dos Biblias o qué pasa? Le voy a decir cuál era y es la diferencia básica. Los católicos siguen al clero romano y los cristianos o evangélicos siguen la Biblia, porque consideran que es la palabra de Dios.
principalísimamente los evangelios, y dentro de ellos ocupa un lugar de especial importancia lo que dijo Jesucristo. Recuerdo haber leído un texto crítico de un católico de la época de la Edad Media. Este texto decía que no se debería seguir la Biblia. Analice usted de forma un poco más precisa lo que decía este texto. A ver. Ustedes los evangélicos nos critican a los católicos porque seguimos a un papa, que es una persona humana. Pero ustedes los cristianos están peor, porque tienen un papa de papel, que es la Biblia. Pero la situación, mi querido radioescucha, no es así de simple. Mire, le pongo un ejemplo. Ya ves, mi estimada Liliana y amigos, bien. que siempre me gusta andar usando ejemplos. Maravilloso. Así es. Es como si mi jefe, o tu jefe, o el jefe de cualquier radioescucha, nos da las instrucciones de algo por escrito. Y alguien nos critica y nos dice, oye, ¿no puedes tomar tan en serio un simple papel? ¿Qué se le podría decir a esta persona? Oye, es que no es un papel, es lo que mi jefe me está diciendo, lo que quiere que yo haga. Y eso es precisamente lo que pasa con lo dicho por Jesucristo. No es un papel, es la palabra del Señor. Y se deben aceptar no solamente aquellas fracciones o aquellas partes que crean que sí les convienen, sino que se debe aceptar todo el conjunto. Porque si alguien sabe lo que necesitamos, es Dios. Y el objeto de seguir lo que ahí se dice no es para beneficiar a Dios, sino para beneficiarnos a nosotros mismos. Porque en el momento en que empezamos a hacer las cosas de manera diferente, empezamos a caer en monumentales errores, como hemos expresado muy claramente, aunque con todo respeto, en uno de los libros del paquete, el que lleva por nombre La religión secuestrada. Y lo decimos con todo respeto, primero, porque es una orden de Dios, que nos tratemos en forma correcta unos con otros. Y segundo, porque la inmensa mayoría de fieles católicos, muchos de ellos conozco, tengo el gusto de conocer, tú también y Sí, todos, ¿verdad? sí. Están allí de buena fe. Lo único que pasa es que no han analizado estas cosas un poco más a fondo. Pero si gustas, en unos momentos más continuamos. Muy bien, contador, claro que sí. Y bueno, contador, en uno de los libros del paquete, el que se llama Las tentaciones que matan, usted y el doctor hacen graves, pero muy graves acusaciones contra la poderosa industria del alimento chatarra. ¿No temen o no les da miedo que los puedan demandar o algo parecido? Bueno, pues efectivamente en ese libro se hacen muy graves acusaciones en contra de los industriales del alimento chatarra, o sea, los productores de refrescos endulzados, así como todos los productores de toda esa gran cantidad de chácharas endulzadas, mismas que endulzaron con el deliberado propósito de inducir su consumo. Y en ese libro se señala abiertamente a los industriales del alimento chatarra como los principales causantes de obesidad, diabetes, hipertensión arterial, triglicéridos altos, ceguera diabética, daños renales y digestivos, cansancio, impotencia sexual y muchas otras cosas. Y no solo eso, sino que también se describen en ese libro los trucos que utilizan para hacer caer al consumidor en ese ciclo de alergia-dependencia para que los consumidores queden perfectamente atrapados. Pero volviendo a tu pregunta sobre si nos han demandado, hasta el momento no hemos recibido demanda alguna por parte de ellos, pero no creas que eso lo han hecho solamente por bondadosos. Lo hacen por la sencilla razón que saben que tenemos razón y que si le mueven un poquito al asunto, no solamente la situación se abrirá ante los medios, quienes saldrán o resultarán expuestos serán ellos. Pero no solo eso, ellos también saben que correrían el riesgo de que la sociedad a su vez los demande a ellos por decenas de miles de millones de pesos.
por esa verdadera catarata de enfermedades que ocasionan, misma que les acabo de mencionar. Por eso mejor se quedan calladitos y hacen como que no escuchan las críticas como las que hemos mencionado a lo largo de este programa y a través de libros, a través de conferencias. Pero confío que más tarde o más temprano la situación se conozca cada vez más por más personas. Y hago mención de algo muy importante. Lo que buscamos con este libro no es perjudicarlos, sino que modifiquen sus procedimientos de tal manera que no perjudiquen tanto a la salud de la población. Y bueno, contador, pues yo le pediría a ver si es posible continuar con este tema, principalmente abundando sobre esa diferencia básica entre los grupos cristianos y católicos. Como les decía hace unos momentos, la principal diferencia entre los grupos cristianos y los católicos radica en que los cristianos siguen la Biblia y los católicos siguen lo que determinen los lineamientos del clero católico. Les menciono que en la Edad Media, entre tantas críticas que les llovieron a los cristianos, como decía hace un momento, hubo una sobre la cual me gustaría profundizar un poco más. Los católicos, por si usted acaba de encender en este momento su radio, hace un momento citaba que los católicos dijeron una frase interesante que conviene analizar un poco. Dice, ustedes nos critican porque seguimos a un papa, el cual es una persona humana, pero ustedes están peor porque tienen un papa de papel que es la Biblia. Sin embargo, aquí me gustaría hacer una precisión clave. Mire, tanto cristianos como católicos reconocen que en la Biblia, principalmente en los evangelios, está la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué habríamos de preponderar cualquier otra enseñanza sobre el planeta Tierra o en el cielo que no fuera la palabra de Dios? Déjeme que le diga algo, mi estimado radioescucha. Si alguien pone cualquier otra enseñanza o doctrina por encima de lo que Dios dice, está cometiendo el error más importante de su vida. Y antes de seguir adelante, nada más para que reflexionemos sobre la extraordinaria importancia de la palabra de Dios, le digo que recuerde que por la sola palabra de Dios fueron creados el universo, la luz, el mar, los astros, los animales y el hombre mismo. Y quien se dio cuenta de manera perfecta de eso, al haber estado lleno del poder del Espíritu, fue ni más ni menos que Jesucristo. Y observe cómo lo cita en forma muy clara cuando es tentado en el desierto. Cito al pie de la letra lo que dice en Mateo 4,3, entrecomillado. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cerramos las comillas. Así que Jesucristo, con su sabiduría y su Santo Espíritu, se dio perfecta cuenta de que la vida para el universo y para el hombre procede de la palabra de Dios, misma palabra que nos trajo el propio Jesucristo, y ahí está en una forma muy clara en los evangelios. Y el tiempo no nos alcanzaría para citarle todas las citas al respecto, tanto en los evangelios como en el resto del Nuevo Testamento. Así que no permitamos que nadie nos venga a decir que la palabra del Señor no es importante. Y nos surge otra nueva pregunta. ¿Por qué el seguimiento íntegro de la palabra de Dios será incluso benéfico para el hombre? El único ser verdaderamente omnisciente, sapientísimo, bondadoso y todopoderoso es Dios. Y esa es la única ruta segura. Es la única ruta segura a seguir en todo el universo.
y todos los demás humanos podemos equivocarnos, cosa que hacemos todos muy a menudo. Y si gusta, a manera de ejemplo, le pongo algunos pocos casos de lo que sucede cuando seguimos criterios humanos. Mire, si hablamos por decir del celibato sacerdotal, lo invito a que volteemos primero a ver lo que dice la Biblia y luego comparémoslo con lo hecho por los humanos. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo, entre comillas, hay unos que nacieron eunucos, otros fueron hechos eunucos por los hombres, y otros asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. Cerramos las comillas. O sea, nos está hablando del celibato. Pero ojo, al decir asimismos se hicieron eunucos, nos está hablando de una especie de celibato voluntario, no de un celibato forzoso, ya que doctrinalmente, históricamente o antropológicamente hablando, el celibato forzoso ni siquiera procede del cristianismo, sino más bien del paganismo. Ese mismo celibato voluntario de Jesucristo lo practicó también Pablo, pero el propio Pablo decía e insistía, el que no quiera o pueda, que se case. Y por falta de tiempo, le voy a mencionar solamente 3 citas relativas al celibato del propio Pablo, ya que Pablo fue nada menos que el apóstol de los gentiles, o sea, fue el apóstol de todos los que no éramos judíos, como seríamos la inmensa mayoría de los cristianos del mundo. En esa cita veremos primero esto desde un punto de vista histórico. Vea lo que está citado en la primera carta de Pablo a los Corintios 9,5, donde dice a la letra lo siguiente, entre comillas. No tenemos derecho a traer con nosotros también una hermana por mujer, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro. Cerramos las comillas. Ahora le pido que vayamos a otra de las cartas de Pablo y deliberadamente escojo una carta pastoral. Pero antes le diré qué quiere decir una carta pastoral. Una carta pastoral es la que va dirigida precisamente a los pastores de las iglesias, como es el caso de la primera carta de Pablo a Timoteo. Vea cómo dice primera de Timoteo 3,1, entre comillas. Palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y luego más adelante continúa, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia del Señor? Cerramos las comillas. En ese tiempo, la misión pastoral descansaba básicamente en 2 figuras, en los obispos y en los diáconos, y en ambos casos, Pablo recomienda que escojan hombres casados, como podrá ver un poco más adelante en esa misma primera carta a Timoteo. Por si fuera poco, y además como una prueba de la inmensa sabiduría del Espíritu de Dios que estaba en Pablo, vea cómo en esa misma primera carta de Pablo a Timoteo, que es, como decíamos, una carta pastoral, en el capítulo 4, Pablo nos previene sobre un espíritu de error que sobrevendría en los postreros siglos. Pablo nos previene de un espíritu de error que impondría el celibato forzoso. Vea cómo dice en la fracción que voy a leerle, que está, repito, en la primera de Timoteo 4,1, entre comillas. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Cerramos las comillas. Recordemos, esta es una carta dirigida a los pastores. Ahora, le pregunto, ¿habrá tenido alguna consecuencia el hecho de apartarse de la palabra de Dios e implantar el celibato forzoso, como claramente nos advirtió Pablo? O sea, ¿será importante el seguimiento de la palabra de Dios o deberemos, como dicen algunos por ahí, no tomar muy en cuenta la Biblia y seguir enseñanzas humanas? Por eso, como mencionamos en el libro llamado La religión secuestrada, cuando un líder de una congregación, llámese como se llame, se aleja de la palabra de Dios, la cual es la fuente de vida y de verdad en la tierra y en el universo, comete el error más importante de su vida. Pero si gustas, en unos momentos más continuamos con el mismo tema. Y bueno, contador, ¿puede continuar platicándonos sobre los inconvenientes de no seguir la palabra de Dios? Mire, mi estimado radioescucha, es tan importante apegarnos a lo que Dios dice, que si nos vamos por cualquier otro camino diferente que no sea la palabra de Dios, cometemos un error tras otro. Como el tiempo no nos alcanza para más, le expondré tan solo otro caso, cuando juzgamos a nuestros semejantes. En todo el Nuevo Testamento se nos advierte que no debemos juzgar a otros. Mire, la palabra juzgar está citada en el Nuevo Testamento en 47 ocasiones cuando menos. En unas se habla sobre juicios diversos en materia civil, y eso sí está permitido. Como podremos ver, entre otras muchas partes, en la Primera de Corintios, capítulo 6. Lo invito a que lo vea. Pero en muchas otras partes se nos advierte sobre el no juzgar a otros en el sentido espiritual, considerando dicho juicio como una especie de corolario o juicio de toda una vida, emitiendo una sentencia. En cuanto a esta prohibición expresa sobre juzgar a otros en materia espiritual, haciéndolo como una especie de resumen supuestamente bueno o malo de la actuación espiritual de alguien, eso está señalado, entre otras partes, en la Primera de Corintios 4,5, pero se lo leo al pie de la letra para que usted lo escuche por si no tiene a la mano una Biblia. Entrecomillado, dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de parte de Dios. Cerramos las comillas. Y nada más para resaltar la extraordinaria importancia del seguimiento preciso de la Biblia, le pregunto: si una persona decide santificar, entre comillas, a otra, ¿no estará con eso juzgándola anticipadamente, como se nos prohíbe en la Biblia, y con eso contravenimos a lo establecido por Dios? Ahora le pregunto, ¿tendrá eso consecuencias? Por supuesto que sí las tiene, y muchas, ya que incluso otro de los errores que se comete hoy en día es, primero, asumir que tal o cual persona fue supuestamente buena o santa, cuando nadie en la tierra ni siquiera es capaz de conocer a otro de manera integral. Y segundo, luego nos da por andar nombrando a estas personas indebidamente santificadas, entre comillas, como supuestos intercesores, lo cual es un error adicional a otro error anterior. El tiempo no nos alcanzaría para enumerarle la gran cadena de incongruencias en las que nos metemos, o en las que se meten algunas personas, por andar discurriendo rutas diferentes que no están establecidas en la Biblia. Por eso es que le puedo asegurar que el camino más seguro es apegarnos íntegramente a lo que está establecido en la Biblia. Irnos por otros lados
no solo es ofensivo a Dios, sino corremos el riesgo de equivocarnos de manera muy importante. Pero quisiera pedirle algo. Aprovechando que ahora a través de las ondas del radio estamos una gran cantidad de personas unidas en el nombre de Jesucristo, que hagamos una oración haciendo uso de esa hermosa prerrogativa que el propio Señor nos dio, de que donde quiera que estemos 2 o más reunidos en su nombre, Él estaría con nosotros. Así que sea usted de la congregación que sea, si usted es creyente en Jesucristo, lo invito a que se integre en una oración. Señor Jesucristo Santo, gracias por la vida que nos das en el día de hoy. Te agradecemos que nos permitas integrarnos todos para dirigirnos a ti. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos permitas conocer tu palabra en los evangelios y reconocerla como la única y verdadera fuente de vida para todos los seres humanos. Reconocemos, Señor, que por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra, la luz y todo cuanto existe. Por tu palabra fue creado el hombre. Por tu palabra, Señor Jesucristo, se calmaron el viento y el mar. Por tu palabra fue vuelto a la vida Lázaro. Y no solo eso, nos dejaste tu palabra en los evangelios para que en los momentos críticos podamos voltear nuestros ojos hacia ti. No permita, Señor, que nadie nos venga con cosas diferentes diciendo que no tomemos tan en serio lo que tú nos dices, porque en realidad esa palabra es lo único que podemos tomar en serio completamente. Te pedimos que tu palabra nos acompañe. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesucristo. Gracias, Señor, y gracias a usted, mi estimado Radio Escucha. Ahora que estamos, Lilian, ahora que estamos ponderando la importancia de la palabra de Dios, ¿Sí? Mire usted, nada más para que tenga una idea de lo que en realidad significa la palabra de Dios para el ser humano, voy a leer parte de lo que dice al comienzo del Evangelio de Juan. A ver. Entre comillas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cerramos las comillas. Y más adelante continúa, abrimos las comillas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cerramos las comillas. Hago una aclaración. En esta traducción dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En otras traducciones dice, en el principio era la palabra era Dios. ¿Le digo algo? Las dos traducciones están correctas, porque el término palabra procede del latín, de la palabra verbum. Por eso cuando vea el término latino verbum Dei, quiere decir palabra de Dios. Lo que quiero ponderar es la extraordinaria importancia de la palabra. Por tanto, no permita usted que nadie le diga que la palabra de Dios no es importante, porque como dice en el propio Evangelio de Juan, esa palabra es y será la luz de los hombres. Gracias, contador. Y bueno, pues ya sabe que muchos temas de los programas están en este paquete de libros. Bueno, contador, entonces, ¿los cristianos son una especie de derivación del grupo católico? Fíjate que es exactamente al revés. Los católicos son una derivación de la iglesia cristiana original. Invito a los radioescuchas a que abran, por favor, el libro de Hechos 11,4, donde dice, entre comillas, y se congregaron allí, se refiere a Antioquía,
Se congregaron allí todo el año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cerramos las comillas. Y hay que tomar en cuenta que en el libro de Hechos, o más bien dicho, el libro de Hechos, Sí. fue escrito por Lucas desde Roma en el año 63. Y para ese entonces, incluso el término católico era algo desconocido en el contexto religioso, porque el primer intento por universalizar, entre comillas, la Iglesia cristiana fue hasta el siglo IV, bajo el emperador Constantino, cuando este emperador, siguiendo principios de conveniencia política, trató de unificar la Iglesia para usarla como un respaldo a su propio imperio, que en ese momento estaba un poco debilitado. El primer obispo llamado universal, o también conocido como Papa, entre comillas, fue hasta el año 606, Sí. por una componenda política entre el obispo de Roma y el emperador romano, que se encontraba en plena decadencia. Contador, nos decía hace rato que el emperador Carlos V, pues influyó en la dieta de Espira, convocada en el año de 1529, pero ¿tenía este emperador tanta fuerza como para influir de esa forma hasta en Alemania? Ah, sí, por supuesto, mira, tenía tanta fuerza, tenía tanto poder Carlos V, que según algunos era el emperador más poderoso del mundo en ese tiempo, al grado que se decía que en su imperio no se ponía el sol. Y sí, en realidad, como dices, estaba henchido de vanidad humana al grado de imponer su voluntad a todas las personas, como sucedió allí en esta dieta. Sí. Pero en la valiente declaración que se hizo allí, la declaración que citamos al comienzo de este programa, que la hicieron los evangélicos en el año de 1529, así como no queriendo, los evangelios le echaron una indirecta al emperador sobre lo pasajero de la vanidad humana, porque si me lo permites vamos a analizar un poco este texto que fue dicho por los evangélicos, entre comillas. Le dijeron: esta palabra es la única verdad, es la norma segura de toda doctrina y de toda vida, y no puede faltar ni engañar. Y quien edifica sobre este fundamento subsistirá contra las potencias del infierno. Y aquí viene la indirecta, Lilian y queridos amigos. Sí. Dice: mientras que todas las vanidades humanas que se le oponen, así como no queriendo, todas las vanidades humanas que se le oponen caerán delante de la faz de Dios. Y tal como le dijeron, sucedió. Pocos años después, en 1558, Carlos V ya estaba en la presencia de Dios. Y quién sabe qué explicaciones habrá tratado de dar para esto. Ojalá que haya recibido la aprobación del Señor. Ojalá, contador. Y bueno, pues el tiempo nos come. ¿Algún consejo más, algo que quiera, alguna reflexión que quiera añadir a nuestro auditorio? Pues mira, lo más importante es que siempre volteemos los ojos hacia lo que está establecido justamente ahí en la Biblia. Si usted quiere conocer algo más de historia y de dónde se originaron, cómo fue que se formó a lo largo de los siglos todas estas derivaciones, todas estas desviaciones a la doctrina original, ahí están en los libros del paquete. Y créame, mi estimada Amita, mi estimado caballero que nos escucha, todo esto lo hacemos con la mejor de las intenciones. No pretendemos dañar, pretendemos que todos nos integremos al Señor. Muchísimas gracias, contador, un placer y bueno, hasta la próxima. Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Por ello, créanos que todos podemos y debemos convertirnos en ese factor de cambio, donde quiera que estemos. Te esperamos nuevamente en nuestro siguiente programa, el mismo día y a la misma hora, para que todos juntos vayamos propiciando ese esperado cambio, tanto en el terreno personal como en el social.